Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No hubo sorpresa en Odragao y el Liverpool, que ya se había impuesto con cierta comodidad en el partido de ida por 2-0, dosificó esfuerzos, hubo rotaciones incluso del equipo de Jürgen Klopp y aún así ganó con cierta holgura. El resultado 1-4 es bastante engañoso porque el Porto, especialmente hasta que no cae el primer gol de Liverpool, hace un muy buen partido y se merecía haber como mínimo estrenado el marcador en Odragao, pero la diferencia de pegada, lo que siempre hablamos, el fútbol también se juega en toda la cancha, pero se gana en las áreas y en las áreas el Porto estuvo muy tierno, muy blandito, todo lo contrario que un Liverpool que sigue teniendo pegada y que, ojo, porque sí, es mucho más sólido que el año pasado, pero concede muchas oportunidades. Concede muchas oportunidades ante rivales de la entidad del Porto y ante rematadores como Marega. Puede salir vivo, pero vamos a ver, vamos a ver estas semifinales ante el Barça si la cosa no se pone un poquito más complicada para los de Jürgen Klopp. Pero vamos a hablar del partido de ayer, del partido en Odragao y vamos a destacar algunas de las claves del encuentro. Pero a mí me da la sensación de que el Porto se lleva un resultado global en la eliminatoria demasiado duro para los méritos que hizo sobre la cancha. Primera clave o primer elemento de contexto para el partido, las alineaciones. El Porto recuperaba a Pepe, recuperaba a Héctor Herrera en el centro de la cancha. Entonces Militao, el nuevo fichaje del Real Madrid, volvió a jugar de lateral. Héctor Herrera jugó al lado de Danilo en el doble pivote, pero la elección de Sergio Conceição para el partido me parece muy inteligente. Nos reparten la hoja de alineaciones y oficialmente era un 4-3-3 con Brahimi, con Otavio jugando como interior así. Esto era lo que nos planteaba la hoja de alineaciones de la UEFA. Con Danilo, con Héctor Herrera y con Otavio como interiores, con Brahimi y con el Tecatito Corona en bandas y con Marega como único delantero. Pero el Porto acaba jugando así. Acaba jugando en un 4-4-2 en el cual el Tecatito Corona, que es un hombre que puede ocupar cualquiera de las tres posiciones en el frente de ataque, que tiene mucha movilidad y mucho uno contra uno, lo que hacía era ser el punta con movilidad precisamente del Porto. Marega era el hombre que fijaba, que no me sale la palabra, que fijaba los dos centrales y el Tecatito caía a una banda, caía a la otra, tiraba desmarques. El partido del mexicano en la primera parte, sobre todo, es sensacional. Brahimi cierra esta banda y Otavio, que es un hombre bastante versátil porque puede jugar por dentro, puede jugar por fuera, ocupa el costado derecho. Con esta situación lo que hacían era los hombres del Porto, Herrera y Danilo, se turnaban, o mejor dicho, se emparejaban con los dos interiores del Liverpool, mientras que los hombres de banda lo que tenían que hacer era encargarse de la subida de los laterales, que vaya dos laterales tiene el Liverpool. Robertson y Alexander Arnold son sensacionales y además son muy jóvenes y tienen mucha capacidad todavía para aprender. Ya han aprendido muchísimo, han mejorado muchísimo respecto al año anterior, especialmente en el aspecto defensivo. El Liverpool, la alineación del Liverpool, el esquema es el mismo de siempre, 4-3-3, pero con rotaciones, con esas rotaciones que os decíamos antes que Klopp se permitió el lujo de hacer porque sabía que era muy complicado perder esa eliminatoria. Lo que más nos llamó la atención fue que Firmino, uno de mis jugadores favoritos, estaba en el banco, que entró Origi, el belga, y acompañando a los dos velocistas, a Salah y a Mané. Y en el centro de la cancha, Milner volvió a jugar de interior, no juega Henderson, que también se lo dejó para la segunda parte, como los extintores, ¿no? Que están colgados en la pared, es abrir en caso de emergencia. Tanto Firmino como Henderson acabaron jugando en la segunda parte. Este era el planteamiento inicial del partido y le funcionó bastante bien al Porto, que supo más o menos maniatar y presionar arriba y tener la iniciativa ante un Liverpool demasiado calculador, demasiado contemplativo. Y lo que mejor le funcionó
al Porto fue esa movilidad que os comento del Tecatito Corona. Caía una banda, caía la otra, y no solamente caer, porque los puntas lo pueden hacer, es un movimiento que se ensaya y nada más, pero una vez que caía a banda, sabía lo que hacer con el balón, porque es un chico que culebrea, que tiene mucho desequilibrio, que le encanta el uno contra uno. Y en un par de jugadas de estas se generó ocasiones de gol para el Porto. El Porto se plantaba en cancha rival, lo vamos a meter por aquí. Hay una acción, creo que es a los 14, 13 minutos, no recuerdo exactamente, en la que el Tecatito hace ese movimiento desde aquí hasta aquí, recibe en una situación de un 1 contra 1, hay un desborde, se rifa a Alexander-Arnold, y es curiosísimo porque Marega está rodeado de 4 jugadores, Van Dijk, entre ellos, que le tenía agarrado a la marca, Milner andaba por allí también, y es capaz de, el Tecatito Corona, de encontrarlo con un centro. Hay un remate, que bueno, más que remate es simplemente poner la cabeza de Marega y que se va afuera, pero es sorprendente, primero, la capacidad que tiene, la facilidad con la que el Porto consigue generar una situación de centro con ese simple movimiento que os decía, desde dentro hacia afuera del Tecatito y con ese 1 contra 1 ante Alexander-Arnold, y después, una vez que ya se ha producido ese desequilibrio, cómo es capaz el Tecatito de meter un centro aquí y que ninguno de los 4 jugadores que rodeaban a Marega ni Alisson fueran capaces de interceptar el servicio. Esto Marega te lo perdona, como también te lo perdonó en Anfield, sobre todo en la segunda parte, en la que tuvo un par de oportunidades claras. Pero otro rematador, ya tengo mis dudas. Incluso si no hubiera estado lesionado Abubakar, que es otro chico corpulento, igual ese remate hubiera entrado y la eliminatoria hubiera tenido un poquito más de picante. Esos movimientos del Tecatito desde dentro hacia afuera, y después, una vez que se ejecutaba ese movimiento, la continuación de la jugada en el desequilibrio, en el 1 contra 1, a mí me gustaron mucho. Fue un planteamiento inteligente por parte de Sergio Conceição, y luego al final, si no salen bien las cosas, es también porque el fútbol es de los futbolistas, es de los jugadores, y los jugadores tienen que finalizar y tienen que acabar las jugadas, y hay un abismo de calidad entre los finalizadores del Liverpool y los finalizadores del Porto. Anda que no echaron de menos al Tigre Falcao, por ejemplo, ayer en Odragao. Esa es una de las claves. Por parte del Liverpool, vamos a intentar hacer el vídeo cortito, por parte del Liverpool me llamó la atención en la primera parte, primero la presencia de Origi, que desde que tuvo la lesión el chico no ha vuelto a ser el mismo. Después, que durante muchas fases del partido, en la primera mitad, Origi se moviera hacia la banda izquierda y fuera Mané el hombre que jugara por dentro. Ahí he detectado un cambio en la jerarquía en ataque del Liverpool. El año pasado era Salah, el hombre que muchas veces acababa jugando de delantero centro y que mandaba al 9 a banda, a Firmino sobre todo. Ayer no, Ayer el que tenía esos galones era Sadio Mané. Ese movimiento no funcionaba porque Origi no es tan competente fuera de este carril central como lo es Firmino, que se mueve por toda la cancha con igual efectividad. Pero otra cosa que me llamó la atención es que muchas veces jugaban los 3 por dentro, formando un triángulo bastante cerradito, y que dejaban todos esos carriles para, sobre todo, la aparición de los 2 laterales, que son muy buenos y que, sobre todo, son grandes centradores. El pase que le pone, por ejemplo, Alexander-Arnold a Firmino ya a Salah en la segunda parte es brutal, es brutal. Pero lo que os decía, me llamó la atención eso, la poca amplitud que daban los tres delanteros del Liverpool en comparación con lo que hicieron habitualmente y lo que hicieron, por ejemplo, en el partido de ida, en la que sí que siempre Salah y Mané mantenían más o menos la amplitud. Ayer juegan en un triángulo y eso hacía que el equipo no funcionara. Esas dos cositas me llamaron bastante la atención. Lo bien planteado por parte del Porto, la movilidad y la efectividad después del movimiento del Tecatito Corona, la falta de efectividad en el remate
de Marega. Y luego eso, primero que no jugara Firmino de inicio, segundo que los galones este año parece que los lleva Sadio Mané, y tercero que jugaban demasiado por dentro los tres atacantes de Liverpool, generando un poquito de congestión. Vamos con la segunda tanda de claves. Vamos a ir rapidito porque no os quiero dar demasiado la brasa con un partido que tampoco tenía, una eliminatoria que tampoco tenía demasiada historia, pero por ejemplo me llama la atención una vez más otro de mis chicos, el 7 del Liverpool, el capitán Milner, que juega de todo. Ayer volvió a jugar de interior por izquierda. Es un tipo que nunca va a cometer errores groseros, que siempre va a correr como el que más, que también tiene capacidad de dar asistencias y que encima es polivalente, porque en la segunda parte hay una sustitución, quita Jürgen Klopp a a Robertson, y acaba jugando Milner de lateral izquierdo, él que es diestro. Es un chico para todo. Se te estropea un grifo, llama a Milner. Se te pincha una rueda, llama a Milner. Es capaz de hacerlo todo. Es el MacGyver de los futbolistas del Liverpool. Y luego, a raíz también de ese cambio, me llama la atención la posición de Jordan Henderson. Este año el capitán, sobre todo tras la consolidación de Fabinho como pivote defensivo, ahora está jugando de interior. Y está jugando de interior y está jugando muy bien. Está llegando desde segunda línea, se está soltando. Es un jugador que se adapta muy bien a la posición de organizador, de pivote, pero que lo estamos redescubriendo también en una posición más de llegador, de colaborador en la fase de definición del juego del Liverpool. Es muy interesante. El centro de la cancha del Liverpool tiene 3 posiciones y tiene 6 jugadores muy intercambiables entre ellos. Milner ha jugado aquí de pivote, al igual que Henderson, al igual que Fabinho. Después tienes a Keita, tienes a Wijnaldum. Puedes jugar con por ejemplo, Fabinho. Las combinaciones son múltiples, pero Fabinho, Henderson, Milner, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Wijnaldum, Henderson, Keita, Milner, y prácticamente no se nota. Hay matices, obviamente, porque cada muñeco, cada jugador te ofrece algo diferente, pero ahí radica una de las fortalezas del Liverpool. Me encantó eso, la versatilidad, una vez más, de mi chico, de Milner, no te me resbales, y después la gran variedad que tiene Jürgen Klopp en el centro de la cancha. Capítulo 3, soy consciente de que os estoy explicando planteamientos en la primera parte, porque yo creo que a partir del 0-1, del gol de Sadio Mané, ya la eliminatoria no tiene historia. El Liverpool se vuelve un poquito más reactivo, el Porto baja los brazos, y me refiero a ser más reactivo, no a que cediera la posesión de la pelota, que ya la había perdido de inicio, sino que es más eficaz en las transiciones. La entrada de Firmino justo tras el descanso le da otro aire al equipo del Liverpool, de Jürgen Klopp, sabe interpretar mejor los espacios, y después a campo abierto siguen siendo muy buenos. El pase, por ejemplo, lo que os decía, el pase que le mete Alexander-Arnold a Salah en el segundo gol, es una asistencia medida, porque además el balón va con rosca, con la velocidad exacta para darle ventaja al compañero, pero que no tenga que llegar fundido o con un sprint demasiado alto a contactar con el balón. Se encuentran muy cómodos, pero ojo, eso es lo bueno del Liverpool, que sigue siendo peligroso en jugadas a campo abierto. Lo malo para el Liverpool, y lo que debe corregir de cara a lo que le queda de Premier y sobre todo al enfrentamiento contra el Barça, es que concede demasiadas oportunidades de remate, y de remate dentro del área a los rivales, pese a tener a ese titán defensivo como es Van Dijk, y algunas fases del encuentro, en la primera parte sobre todo, en la que le costaba salir del asedio al que le sometió el Porto. Esa es una de las impresiones que me deja, que ese resultado es bastante mentiroso en el global de la eliminatoria. Y bueno, Liverpool-Barça, vaya semifinal que tenemos. No te caigas, pizarrita. Vaya semifinal que tenemos, va a ser apasionante. 2 esquemas parecidos, 4-3-3, con muchos matices en cuanto a la elección de los componentes. 2 equipos que
usan más de lo que deberían el freno de mano, que han aprendido a dosificarse, a ser un poquito más cautos, a ser un poquito más equilibrados. No va a ser una sinfonía de heavy metal como lo hubiera podido ser hace un par de temporadas, pero va a ser un partido apasionante. A ver, si no es apasionante unas semifinales de Champions, ya apague vámonos. Nada, ya me decís qué os parece el partido de ayer, qué os pareció lo de Héctor Herrera en el centro de la cancha, que a mí me gustó mucho, como siempre. Destaco eso, el Tecatito, la falta de puntería de Marega en toda la eliminatoria, y por parte del Liverpool eso, lo de Salah y Mané, que parece que se han intercambiado los roles en cuanto a jerarquía, la versatilidad en el centro de la cancha, esa concesión excesiva de oportunidades. Aquí estamos para escuchar. Siempre os digo lo mismo, intento leer todos los comentarios, pero es que estoy desbordadísimo en positivo por la acogida que ha tenido este canal y nada, por cómo apreciáis los detallitos que vamos comentando aquí entre todos. Muchísimas gracias. La semana que viene, que no hay Liga de Campeones, estoy pensando hacer un vídeo reflexionando acerca de la palabra fracaso. No sé si os apetece. Ya también os escucho. Un abrazo.